Hola a todos, hoy vamos a aprender sobre vectores, qué son y qué operaciones puedo hacer con ellos. Vamos a ver, un vector no es más que un segmento orientado. Un vector se representa con dos coordenadas A y B. Por ejemplo, un vector podría ser, voy a coger un color. Un vector, por ejemplo, podría ser el vector U, voy a llamarle, se representa con una flechita sobre una letra minúscula. Voy a utilizar, por ejemplo, el vector 2, 1. ¿Qué quiere decir? La primera coordenada es cuánto avanzo en el eje X y la segunda coordenada es cuánto avanzo en el eje Y. Los vectores pueden ser fijos o libres. El vector fijo siempre tiene el origen en el 0, 0. Yo puedo tener un punto, el punto A, por ejemplo, que sea el punto 2, 1. El vector fijo va a ser el que me dé las coordenadas de este punto. El punto A, 2, 1, sería yendo por aquí y por aquí, sería este. Este es el punto A. Bien, pues el segmento terminado en una flechita que une el origen con el punto A es el vector fijo y se hace de la siguiente forma. Para ir desde el origen hasta el destino, es decir, para ir desde aquí hasta aquí, ¿qué tengo que hacer? Y es como un mapa del tesoro. Tengo que decir cuánto avanzo en horizontal primero cuánto avanzo en horizontal y después, y después cuánto avanzo en vertical. Por lo tanto, cuánto avanzo en horizontal para ir de aquí a aquí, avanzo 1, 2 pasos. Pues aquí pondré un 2. ¿Y cuánto avanzo en vertical? Una vez que estoy aquí, tengo que subir una unidad, es decir, más 1. Si fuese hacia abajo, restaría. Por lo tanto, hemos dicho que el vector U queda como 2, 1. ¿Qué ocurre? Este es un vector fijo, va del origen al destino, al punto A. Pero hay más vectores 2, 1. Si yo estoy aquí y quiero ir hasta aquí, este es un vector también 2, 1, porque avanzo 2 y subo 1, ¿verdad? Y si voy de aquí a aquí, también sería un vector 2, 1, porque también avanzo 2 y subo 1. Todos estos son vectores libres, es decir, el origen no es el 0, 0 en este caso, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre un vector fijo y un vector libre. Vamos a ver qué más cosas puedo hacer con los vectores. Bien, una vez que ha quedado clara la diferencia entre un vector fijo y un vector libre, he borrado los vectores libres que había dibujado y me quedo solo con el primer vector. Un vector 2, 1. Un vector puede tener estas tres cosas de aquí. Bueno, varias cosas. Terminología básica. Tiene un módulo. El módulo no es más que la longitud. ¿Cuánto mide de largo? El módulo se calcula de la siguiente forma. Si el vector es el U, se pone entre barras de valor absoluto y calculo la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado sumadas. En el caso de nuestro ejemplo, el módulo de U sería la raíz cuadrada de la componente en X, que es 2 al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado, que es 1 al cuadrado, y esto me daría la raíz de 5, que es 2 y pico. Es decir, mide 2 y pico de largo este segmento. Tiene una dirección y un sentido. La dirección es la recta que lo recoge, es decir, esta recta sería la dirección, pero es lo mismo este vector, aunque sea igual de largo que este otro vector apuntando hacia el otro lado. ¿El módulo es el mismo? Sí, es el mismo. ¿La dirección es la misma? Sí, es la misma porque están recogidos en la misma recta. Sin embargo, el sentido, es decir, hacia donde apunta la flecha, es distinto. Eso es el sentido. Y luego tenemos un argumento. El argumento es el ángulo que forma con el semieje positivo X y el vector en sí. Es decir, este ángulo es alfa. Vamos a pintarlo un poco mejor y lo vamos a calcular. Este ángulo lo llamamos alfa y este es el argumento. El argumento de alfa
se calcula como la arcotangente de la componente en y dividido por la componente en x. Es decir, en mi ejemplo, esto sería la arcotangente de 1 partido por 2, si esto lo meto en la calculadora, me daría que alfa es más o menos 26,6. Cuidado si la calculadora la tenéis en radianes o en grados, porque si la tenéis en radianes os dará otro número, ¿vale? Entonces compruebo, ¿este ángulo de aquí mide 26 grados? Pues sí, más o menos, son 26,6. Vale, ¿qué más puedo hacer con los vectores? Los vectores los puedo operar. Para ello voy a borrar esta pantalla y voy a explicar las operaciones que puedo hacer con ellos.